Los anticuerpos son proteínas que se unen fuerte y específicamente a otras proteínas. También hay anticuerpos que se unen a otras moléculas, como lípidos, por ejemplo, pero en general los anticuerpos están diseñados para unirse fuerte y específicamente a otras proteínas, en una unión que suele llamarse antígeno-anticuerpo. Ahora, los anticuerpos reconocen un lugar muy pequeñito de la proteína, ¿verdad? Las proteínas tienen cientos o miles de aminoácidos, pero el anticuerpo reconoce un lugar pequeñito de, no sé, alrededor de 10 aminoácidos, y ese lugar pequeñito de la proteína se le llama en general el epítope. El epítope es aquel lugar en particular de la proteína en donde el anticuerpo se engancha y en general no es de muchos aminoácidos de longitud. Fisiológicamente los anticuerpos tienen varias funciones, pero principalmente una de ellas es bloquear los sitios activos de los patógenos. Porque un virus, por ejemplo, o una bacteria que no puede engancharse a la célula huésped, no puede invadirla. Y por lo tanto, entonces esos sitios de enganche, que son proteínas, que están en los patógenos para unirse a la célula huésped, esos sitios pueden ser bloqueados por anticuerpos. También, en general, como los anticuerpos tienen dos patitas y esas dos patitas tienen una afinidad similar, puede una patita unirse a uno de los virus y otra patita unirse a otro virus, a otra unidad viral, por ejemplo, a otro patógeno. Y de esta forma, entonces, los anticuerpos pueden aglutinar patógenos. En el caso particular de los virus aglutinados no pueden infectar, tienen que estar como unidades libres. Y estos anticuerpos, unos agarrados con otros, logran aglutinar los virus y de esta forma entonces no pueden infectar. Otra función fundamental de los anticuerpos es que como los anticuerpos en general en nuestro organismo se unen solamente a proteínas externas, exógenas, que generalmente traen patógenos, cualquier cosa que esté rodeada por anticuerpos es target para eliminación. Por lo tanto, un montón de células, por ejemplo los macrófagos, reconocen que lo que sea que esté rodeado por anticuerpos, se lo comen y lo destruyen. Pero esto fisiológicamente. Los anticuerpos en el laboratorio, no fisiológicamente, sino en el laboratorio, se usan, por ejemplo, para diagnosticar. Los anticuerpos tienen un área variable y un área constante, y la parte específica contra el patógeno ocurre en el área variable. El área variable es la que se pega específicamente y con alta fuerza a una proteína. El área constante en general varía poco y en algunos momentos en particular de la reacción inmune. Nosotros tenemos cientos de millones de anticuerpos diferentes y cada uno de esos tipos de anticuerpo es producido por un linfocito diferente. Los linfocitos B producen los anticuerpos y hay líneas de linfocitos B que producen un tipo de anticuerpo en particular. Y en general, en forma muy genérica, estos anticuerpos diferentes, estos linfocitos que producen esta variedad de anticuerpos diferentes, esa variedad de células es generada durante nuestro desarrollo embrionario. Y durante nuestro desarrollo embrionario, junto con generar esta enorme variedad de linfocitos B diferentes, produciendo anticuerpos diferentes, también se seleccionan negativamente, se eliminan aquellas líneas de linfocitos que con sus anticuerpos reaccionan contra proteínas propias del organismo. Y por lo tanto, finalmente, al final de nuestro desarrollo embrionario nos quedamos con millones de tipos de linfocitos B diferentes, cada uno produciendo tipos de anticuerpos diferentes que reaccionan, que se unen a millones de epítopes diferentes, pero no a epítopes propios, no a epítopes de proteínas propias, porque aquellos que se unían a epítopes de proteínas propias fueron eliminados durante el desarrollo embrionario. Así que nos quedamos con una tremenda diversidad de linfocitos B y de anticuerpos que reaccionan que se unen contra millones de cosas diferentes al azar, pero no contra proteínas propias. Finalmente, solo por probabilidad, es que cualquier proteína que nos invada de algún patógeno va a haber algún anticuerpo, algún linfocito B que lleva anticuerpos que calzan con esa proteína en particular. Y el sistema inmune funciona de tal forma que cuando una línea de linfocito B en particular, con un anticuerpo en particular, calza con una proteína, que tiene que ser exógena, ¿verdad? Porque si calza durante ya nuestra vida normal, no el desarrollo embrionario, quiere decir que es una proteína externa, no es endógena, ¿verdad? No es de uno porque ya se eliminaron aquellos linfocitos que reaccionaban contra proteínas endógenas. Así que esta proteína necesariamente es exógena. Y cuando un linfocito B, mediado por sus anticuerpos de membrana, se une específicamente a una proteína exógena, entonces el sistema inmune media toda una reacción gigantesca celular para que ese linfocito en particular se replique masivamente.
Y entonces en una enfermedad nos encontramos con ciertos linfocitos B en particular, replicados masivamente, que producen anticuerpos específicos contra estas proteínas exógenas. Así como se hacen primers en forma química en laboratorios comerciales, también en laboratorios comerciales se hacen anticuerpos. Y la forma más básica de hacer anticuerpos es mediante un conejo. Entonces lo que se hace es que se purifica la proteína que uno quiere detectar, por ejemplo la proteína de un patógeno, o por ejemplo el patógeno directamente. Imaginemos que queremos detectar SIDA, por ejemplo, o que queremos detectar coronavirus. Entonces purificamos el coronavirus y ese coronavirus se le inyecta en estas empresas a conejos. Esos conejos no se enferman de coronavirus porque es un virus que es solamente compatible con los humanos. Sin embargo, ese coronavirus es exógeno para el conejo, es externo, está lleno de proteínas externas y por lo tanto el conejo va a generar anticuerpos contra esa proteína. En estas empresas tienen que desangrar a los conejos porque los anticuerpos se ubican en la sangre, los anticuerpos están en la sangre y de hecho lo que se hace es que se centrifuga la sangre para separar las células sanguíneas de el plasma sanguíneo, y ese plasma sanguíneo en un conejo que fue inyectado por coronavirus, a las semanas después va a estar lleno de anticuerpos específicos para coronavirus. A pesar de que el conejo no se muere de la enfermedad, ese conejo, su plasma sanguíneo va a estar lleno de anticuerpos contra este virus en particular o contra lo que sea que se le haya inyectado. Como el área de los anticuerpos que está encargada de unirse específicamente a las proteínas es el área variable, uno puede marcar el área constante. ¿Y qué significa marcar? Quiere decir que acá le vamos a agregar una señal que puede ser medida. Es una señal que en general puede ser, por ejemplo, una señal fluorescente, de modo que puede ser medida, puede ser seguida después. Y esta es la base de los experimentos similares al ELISA y al IFAT, que vamos a ver en algún detalle. En muchos casos, cuando se quieren detectar patógenos, se usa una estrategia en que se usan dos anticuerpos en serie. Un primer anticuerpo, que es el anticuerpo primario, que es específico contra el patógeno, y luego un anticuerpo secundario, que es específico contra el área constante del anticuerpo primario. De esta forma, con esta estrategia, podemos detectar más de una enfermedad, porque uno podría tener, por ejemplo, un anticuerpo contra resfrío, un anticuerpo contra SIDA y un anticuerpo contra coronavirus, pero a pesar de que cada uno de esos anticuerpos es específico contra un patógeno en particular, el área constante es la misma, porque fue hecha en un animal en particular. Por ejemplo, estos anticuerpos fueron todos hechos en conejo y por lo tanto el área constante es la misma. Entonces, posteriormente, podemos usar un anticuerpo secundario que detecta cualquiera de estos anticuerpos primarios hechos en conejo, porque se une al área constante de estos anticuerpos. Y es este anticuerpo secundario el que está, de hecho, marcado de origen y que podemos medir. Entonces, finalmente podemos detectar muchos tipos de anticuerpos diferentes contra muchos patógenos diferentes con un solo tipo de anticuerpo genérico contra todos aquellos otros anticuerpos primarios. Este es un anticuerpo secundario y ese anticuerpo secundario es el que frecuentemente se marca para poder seguir la señal. Una de las técnicas más relevantes que se usan para el diagnóstico es el IFAT. En el IFAT es una técnica bastante simple en donde un macerado del tejido o de la sangre, por ejemplo, una muestra de saliva, puede ser dependiendo de dónde se ubica el patógeno, se pone en un portaobjeto. Este portaobjeto se baña en acetona, por ejemplo, o metanol para que este tejido que se puso acá o las células que quedaron acá queden fijas. De hecho, esto se seca también en el mechero para que estas células queden fijas y queden permeables. De esta forma, mediante acetona, se hace que las células queden permeables y por lo tanto que puedan ingresar los anticuerpos dentro de la célula. Posteriormente, simplemente se gotea el anticuerpo primario que viene en una solución. Entonces, una solución con el anticuerpo primario se gotea sobre la muestra que está en el portaobjeto. Y si la bacteria o si el virus, el patógeno que estamos tratando de testear está presente, entonces el anticuerpo primario se va a pegar. La verdad que una buena parte del anticuerpo también puede quedar despegada, pero inespecíficamente y en forma débil, en el vidrio. Y por eso entonces que uno lava, de hecho, el portaobjeto.
luego de incubarlo con el anticuerpo primario. Así que el único anticuerpo que se queda pegado acá es el que se pega específicamente cuando el patógeno está presente. Si no está presente el patógeno, el anticuerpo primario no se pega. En una etapa posterior se gotea el anticuerpo secundario y si estaba presente el patógeno, entonces también está presente el anticuerpo primario y a ese anticuerpo primario se le pega este anticuerpo secundario. El anticuerpo secundario en el caso del IFAT está conjugado con una molécula fluorescente, de modo que la detección de esto se lleva a cabo en un microscopio de fluorescencia. El microscopio de fluorescencia es muy similar a un microscopio normal, es solamente que en lugar de tener una ampolleta, una luz visible, tiene una ampolleta de luz ultravioleta, tiene una ampolleta que emite luz ultravioleta. Y la molécula que está conjugada al anticuerpo secundario es una molécula que cuando se le ilumina con luz ultravioleta, ella emite luz verde. Y entonces podemos ver acá, en aquellos lugares donde se unió el anticuerpo secundario y por lo tanto también el primario, que está iluminado con color verde y podemos ver en este caso bacterias. En este caso estas bacterias se llama Piscirrhexia y esta bacteria entonces, como el anticuerpo primario la reconoció específicamente, solo se uniría a esa especie de bacteria, no a otra. Entonces podemos verla claramente en el microscopio. Y en este caso, por ejemplo, acá lo que tenemos son células eucariontes. Tenemos acá una célula eucarionte, acá su núcleo, y los puntitos de brillantes es esta misma bacteria que de hecho es intracelular. Por lo tanto, esta bacteria es capaz de invadir la célula eucarionte y ubicarse en su citoplasma. Entonces podemos ver acá la bacteria libre y acá dentro de la célula con su característica intracelular. Y claramente la podemos ver entonces brillando en este caso, ver su forma y todo mediante esta técnica de IFAT que se usa para verificar la positividad, un microscopio de fluorescencia. Y se ve directamente el patógeno.